El terror se apoderó de uno de los aeropuertos más importantes de América Latina. Este era el ambiente en los pasillos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. No mames, ¿están bien? Pasajeros cuerpo a tierra, mostradores de aerolíneas abandonados y usados como barricadas. Alertas de seguridad de embajadas internacionales, militares tomando el control total del perímetro. Lo que debía ser un domingo normal de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se transformó en un escenario de caos absoluto cuando la guerra contra el narcotráfico tocó las puertas de la aviación comercial mexicana. Para entender el colapso operativo que vimos este domingo 22 de febrero de 2026, tenemos que mirar cómo un operativo militar terminó paralizando el espacio aéreo. Fuerzas federales ejecutaron una incursión en Talpa de Allende, Jalisco, logrando abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder criminal más buscado de México. Según los reportes oficiales, el capo no falleció en el lugar del enfrentamiento, sino durante el traslado aéreo médico y de seguridad hacia la Ciudad de México. En cuanto se confirmó la caída del líder, las células criminales activaron un código rojo. Y es aquí donde respondemos a la gran pregunta: ¿cómo el aeropuerto de Guadalajara quedó atrapado en medio de este infierno? La respuesta está en su geografía. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara tiene un enorme talón de Aquiles logístico, la carretera a Chapala. Esta vía es la única arteria principal que conecta la terminal con la zona metropolitana. El crimen organizado sabe perfectamente que si incendian autobuses y bloquean la carretera, convierten el aeropuerto en una isla de concreto, que en cuestión de segundos queda totalmente aislada, y el impacto de estrangular esta vía es monumental. No estamos hablando de un aeródromo pequeño. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara es el tercero más importante de México. Esta misma mañana, antes de que estallara el caos, la terminal tenía programadas alrededor de 400 operaciones de vuelo y esperaba el tránsito de aproximadamente 50,000 pasajeros a lo largo del día. Toda esta inmensa maquinaria de más de 50,000 personas colapsó de golpe. ¡Cuidado, no se crucen! ¡Cuidado, no se crucen! La histeria estalló cuando los enfrentamientos armados y el fuego cruzado llegaron a las inmediaciones del perímetro del aeropuerto. Vente, man. Corre. El pánico fue tal que decenas de viajeros que estaban en el exterior corrieron a buscar refugio inmediato dentro de la terminal, provocando una verdadera estampida. Y mientras la gente se atrincheraba detrás de los mostradores de las aerolíneas, en las pistas se vivía otra pesadilla. Decenas de aviones comerciales que apenas iban a despegar y otros que acababan de aterrizar tuvieron que apagar motores y quedarse en las calles de rodaje, llenos de pasajeros, ya que las autoridades prohibieron el desembarque por motivos de seguridad nacional. No contamos con el personal para el ingreso de manera segura. Al momento nos encontramos en una posición segura y por esta razón pues permaneceremos aquí hasta que evaluemos la situación y el desarrollo de esta. Nuestra prioridad es pues su seguridad y la de toda la tripulación, por lo cual avanzaremos únicamente cuando consideremos necesario. De igual manera mantendremos pausa todo el tema del desembarque de clientes por el momento. No hay persigue ese personal de rampa por parte de las compañías terceras que nos dan los servicios. No podemos desembarcar, no tenemos personal, no tenemos ninguna escalera, por cierto, para desembarcar. Lo único que podemos hacer es tomar calma, permanecer tranquilos. Ante el caos total, aerolíneas como Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico emitieron alertas urgentes de retrasos y cancelaciones. Por su parte, Grupo Aeroportuario del Pacífico, quien opera el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, emitió un comunicado donde, cito:
El Aeropuerto Internacional de Guadalajara opera con normalidad el día de hoy, domingo 22 de febrero de 2026, sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas. Las situaciones registradas en diversas zonas del estado no impactan la operación interna de la terminal aérea ni de la seguridad dentro de las instalaciones. El efecto dominó y el caos fue tal que paralizó totalmente la región. Es la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde se anunció de 4 vuelos cancelados, 2 a la ciudad de Puerto Vallarta, 1 a Guadalajara y 1 más hacia Tepic. Pero a partir de eso hay mucha gente que abordaba a la 1 de la tarde y ya no pudo hacerlo. El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico, tuvo que suspender sus operaciones y aerolíneas internacionales como Air Canada cancelaron sus vuelos por riesgo de seguridad. Esto es lo que estamos viviendo. Es horrible. De igual manera, el aeropuerto de Manzanillo suspendió salidas ante la imposibilidad terrestre de llegar a la terminal. Y el pánico logístico se extendió a aeropuertos como el del Bajío en Guanajuato y Reynosa en Tamaulipas. Lo que ocurrió hoy en Jalisco deja al descubierto la inmensa vulnerabilidad de la aviación ante el entorno terrestre. Se pueden tener radares de última generación y los mejores protocolos en torres de control y perímetros de aeropuerto, pero si las únicas vías de acceso son tomadas por el caos, los 50,000 pasajeros diarios y tus 400 operaciones diarias se paralizarán en minutos. Hoy, la aviación comercial mexicana no fue víctima de un fallo técnico ni del clima, fue víctima del verdadero terror urbano. Pero el problema no termina hoy. Las consecuencias de este código rojo van mucho más allá de un domingo de vuelos cancelados. Operativamente, esto enciende las máximas alertas en las sedes de las aerolíneas internacionales, que tienden a reaccionar con fiereza ante situaciones que pongan en riesgo a sus tripulaciones y aviones. En la TSA o la FAA de Estados Unidos, las aseguradoras de aviones y en el turismo, uno de los principales motores de la economía y de la aviación mexicana. Y para colmo, hay un reloj de arena que no perdona. Estamos a las puertas del Mundial de la FIFA 2026. Guadalajara no es solo un destino de negocios, es una de las sedes oficiales de la Copa del Mundo. Para la industria aeronáutica mexicana, la pregunta de hoy es crítica. ¿Cómo garantizas la seguridad logística a las flotas internacionales, a los vuelos charter de las selecciones y a los miles de turistas globales si la arteria principal de tu tercer aeropuerto más importante puede ser bloqueada y envuelta en llamas en cuestión de minutos? Las autoridades aeronáuticas y militares tienen ahora el desafío logístico más grande de su historia moderna: blindar el acceso antes de que el mundo entero aterrice en México. Cuéntanos, ¿tu vuelo se vio afectado por este caos masivo? ¿Crees que nuestros aeropuertos tienen planes de contingencia reales para proteger a los pasajeros ante el crimen organizado? Déjanos saberlo en los comentarios.